La última vez que estuve en el porche de mi familia tenía 18 años, las manos temblando aferradas a una bolsa de lona, rogando a mi padre que abriera la puerta. Esta noche me encontré en el vestíbulo de mármol del Langham del centro, usando tacones en los que él nunca me vio crecer. Encima del salón de baile, una pancarta dorada decía, homenajeando al director Samuel Avery, 40 años de excelencia. El aire olía a salmón de catering y champán rancio, el tipo de olor que se adhiere a trajes caros y promesas olvidadas. Me quedé justo fuera de las pesadas puertas dobles, viendo mi reflejo en el cristal. La afilada mandíbula que heredé de su lado de la familia me devolvía a la mirada un eco del orgullo que una vez afirmó que yo encarnaba. En el bolsillo de mi abrigo descansaba un sobre amarillento y arrugado, la carta que escribí la noche que me fui. La carta que a nadie se le permitió leer jamás. No había venido a arruinar su celebración. Eso sería demasiado fácil. No vine porque el silencio lo había protegido suficiente tiempo, porque las mentiras que él hiló sobre mí habían sido aceptadas como evangelio, porque hace 10 años dijo, ella se fue, nunca volverá. Bueno, yo estaba de vuelta, y traje recibos. La banda de jazz dentro empezó a tocar suavemente. Era mi señal. Deslicé la carta de nuevo en mi abrigo y crucé las puertas. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase, las copas se congelaron en el aire. Las miradas pasaron de la educada curiosidad al asombro y reconocimiento. En el centro de todo, junto a un collage gigante de estudiantes sonrientes y premios, estaba mi padre. Su sonrisa se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se encontraron. Le devolví la sonrisa tranquila, firme, inquebrantable. Hubo un tiempo en que me llamaba su orgullo y alegría. La mejor estudiante, la atleta estrella, la prodigio de la música, el reflejo perfecto de sus ambiciones. Pero a puerta cerrada, ese amor tenía condiciones. Una nota menos de AA significaba fríos silencios. Una reunión perdida significaba decepción. Cuando me atreví a soñar más allá de su plan, me despidió con crueldad silenciosa. Esta noche ese plan estaba a punto de ser rediseñado. No con fuego o furia, sino con la fría y silenciosa satisfacción de la verdad finalmente hablada. La mañana después de la gala, la ciudad todavía estaba envuelta en una neblina gris, como si también contuviera la respiración. Llegué a mi modesto apartamento antes del amanecer. El tranquilo zumbido de la calle afuera, un marcado contraste con los ecos de la confrontación de ayer. No estaba segura de qué esperar alivio, ira, tal vez incluso arrepentimiento, pero sobre todo sentí el peso de todos los años que había llevado sola, finalmente empezando a levantarse. Me instalé en mi desgastada silla de cuero, la que compré con mi primer sueldo después de irme de casa, y abrí mi portátil. La pantalla se iluminó con el resplandor de la posibilidad. A lo largo de los años, había aprendido que la verdad rara vez se liberaba gritando. Se descubría pieza a pieza a través de la paciencia y la persistencia. La noche anterior había sido el primer paso, pero el viaje no había terminado. Abrí los correos electrónicos y documentos que había recopilado, las líneas de tiempo de silencios y mentiras, la prueba que había tardado años en reunir. Estaba la carta que mi padre había intentado enterrar, los susurros que había oído en las reuniones del consejo escolar, las fotos descoloridas donde yo siempre estaba justo fuera del encuadre. Cada archivo era un hilo en el tapiz de mi eliminación y ahora de mi recuperación. Mi teléfono zumbó suavemente. Un mensaje de mí a mi prima, la única que alguna vez se había acercado sin juzgar. «Estamos contigo», escribió simplemente. Ese apoyo silencioso se sintió más poderoso que cualquier aplauso público. Fue un recordatorio de que mientras algunas puertas se cerraban, otras se abrían. No siempre de par en par, pero lo suficiente para aquellos dispuestos a cruzar. En el trabajo las cosas también estaban cambiando. Colegas que antes apartaban la mirada, ahora me miraban con respeto. Llegaron invitaciones para colaborar sin dudar. Ya no era solo la chica que se fue de casa. Era la mujer que había reescrito su historia en sus propios términos. Recordé las noches pasadas escribiendo mi espectáculo unipersonal
vertiendo años de silencio en palabras, transformando el dolor en arte. Nunca se trató de reivindicación, sino de voz. Y esa noche, esa voz era más fuerte que nunca. Mientras amanecía sobre el horizonte de la ciudad, cerré mi portátil y salí al balcón. El aire frío me llenó los pulmones agudo y vigorizante. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completa, no porque el pasado hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. La silenciosa satisfacción de la verdad, finalmente dicha, fue una victoria que nadie podía arrebatarme. Los días que siguieron a la gala estuvieron cargados de silencio y sutiles cambios. El peso de mi presencia, antes tan completamente borrada, ahora flotaba en el aire como un desafío tácito. Observé desde la distancia cómo los susurros se extendían por los pasillos de la escuela y la comunidad, conversaciones que bordeaban la verdad, pero no podían ignorarla por completo. La pulida fachada que mi padre había cultivado con tanto cuidado se estaba resquebrajando, y esas grietas se hacían más anchas cada día. Al principio no hubo confrontaciones directas. Mis padres evitaron mis llamadas. El buzón de voz de mi madre se llenaba de silencios apenados y disculpas a medias que nunca llegaron a mis oídos. Mi padre se retiró aún más hacia la sombra, su orgullosa sonrisa reemplazada por una mirada cautelosa. El hombre que una vez sostuvo un micrófono con tanta seguridad, ahora parecía más pequeño, menos seguro. Pero la verdad tenía su propio impulso. Los maestros que antes asentían obedientemente a sus directivas comenzaron a cuestionar decisiones abiertamente. ¿Por qué se cerró tan abruptamente el programa de teatro?, preguntó un colega en una reunión de profesores. Nos dijeron que fue por recortes presupuestarios, pero nunca hubo ninguna discusión. Otro susurró sobre las quejas de los estudiantes, ignoradas durante mucho tiempo, la presión por mantener las apariencias sobre fomentar la creatividad. Me senté tranquilamente en mi nuevo apartamento, leyendo mensajes de antiguos compañeros de clase y amigos, muchos expresando conmoción e incredulidad. Me contaron historias que nunca había oído, cómo mi desaparición había dejado un vacío en sus vidas, cómo los rumores se habían extendido como la pólvora, alimentados por la narrativa cuidadosamente elaborada de mi familia. Me di cuenta del poder del silencio y la omisión en moldear la percepción, y cuán ferozmente habían luchado por controlar mi historia. El periódico local publicó un artículo sobre la gala elogiando las décadas de servicio de mi padre. Pero en los comentarios, la marea estaba cambiando. Antiguos alumnos compartieron recuerdos del hombre real detrás de la figura pública, su rigidez, sus exigencias de perfección, pero también las veces que silenció voces que se atrevieron a desafiarlo. No fue solo una caída en desgracia, fue un ajuste de cuentas. Una tarde mi prima mía llamó. Su voz tembló al contarme que había encontrado la carta real que escribí cuando me fui escondida en una polvorienta caja en el ático. Nunca quisieron que nadie la viera, dijo. Pero ahora la gente está empezando a hacer preguntas. Sus palabras trajeron un extraño consuelo. La verdad ya no era solo mía. Se había convertido en un catalizador, encendiendo conversaciones largamente postergadas. En el trabajo el impulso era diferente, pero igualmente poderoso. Me volqué en mi espectáculo unipersonal, ensayando cada línea con renovada pasión. No era solo arte, era testimonio. La noche del estreno, un público pequeño pero cautivado se sentó en la penumbra escuchando mi historia al desnudo. Sin ficción, sin adornos, solo verdad cruda y sin filtros. Después de la escena final, mientras los aplausos resonaban suavemente, sentí que un peso se levantaba. Ya no era invisible. Continué construyendo mi vida deliberadamente, reclamando cada parte de mí misma que me había sido negada durante tanto tiempo. Las cicatrices permanecieron, pero ya no me definían. Ya no era un fantasma en la historia de mi propia familia, era una fuerza reescribiendo la narrativa. El consejo escolar finalmente programó una reunión para discutir el legado de mi padre. No fui invitada, pero no necesitaba hacerlo. Las conversaciones ya habían comenzado, y la historia que yo conté era más fuerte que cualquier discurso. Una noche pasé caminando por la escuela, las ventanas brillando con luz suave y ecos de risas de niños.
Por primera vez me sentí en paz, no porque la sombra de mi padre se hubiera desvanecido por completo, sino porque yo había entrado en mi propia luz. La justicia no se trataba de venganza, se trataba de recuperar la verdad y la dignidad. Era el poder silencioso de mantenerse firme cuando el mundo intenta borrarte. Y finalmente fui vista. Las semanas posteriores al estreno fueron un tiempo de transformación silenciosa. Me despertaba cada mañana ya no agobiada por las invisibles cadenas de la expectativa y la eliminación, sino por un sentido de propósito que yo misma había forjado. La ciudad fuera de mi ventana se movía en ritmos que había llegado a apreciar el pulso lento y constante de la vida que se desplegaba sin pretensiones ni actuaciones. Alquilé un pequeño estudio lleno de luz solar y libros donde cada mueble fue elegido por mí y cada pared albergaba mi propio arte. El silencio aquí era diferente, ya no la ausencia de la familia, sino la presencia de mí misma. Era una paz que nunca había conocido, una recuperación de espacio que una vez me fue negado. Mi espectáculo unipersonal siguió encontrando público, no grandes multitudes, sino las adecuadas. Personas que se veían a sí mismas en mi historia, que entendían el dolor de la invisibilidad, la fuerza necesaria para hablar y la resiliencia para seguir adelante. Cada ovación de pie era un recordatorio de que no estaba sola y de que mi voz importaba. En el trabajo ya no era la sombra silenciosa detrás del éxito de alguien más. Lideraba proyectos que reflejaban mis valores, honestidad, integridad y fomento del potencial. Los colegas me respetaban no porque llevara un legado, sino porque me ganaba su confianza cada día. Era un tipo diferente de validación más profundo y duradero. De vez en cuando el pasado volvía en ondas inesperadas un artículo de noticias sobre las decisiones del consejo escolar, una mención de la fiesta de jubilación de mi padre, susurros en el barrio. Pero afronté esos momentos con calma. La historia se había contado, la verdad estaba al descubierto. No había necesidad de reabrir viejas heridas, ni buscar la aprobación de quienes nunca me vieron realmente. Una tarde me reuní con Mía, mi prima, que había sido mi aliada secreta. Nos sentamos en un café tranquilo, sorbiendo café y compartiendo historias de curación y esperanza. Me contó cómo la familia estaba lidiando lentamente con lo que había estado enterrado, cómo finalmente se hacían preguntas que nadie se atrevió a formular antes. Pero también admitió, algunas cosas nunca se pueden arreglar. Asentí entendiendo más de lo que ella sabía. El perdón no estaba en mi agenda, todavía no. Pero la paz, sí. La paz era posible y era mía para reclamarla. Mientras el sol se ponía fuera de la ventana del café, proyectando un cálido resplandor, sobre las tranquilas calles sentí un profundo sentido de cierre. No porque el pasado estuviera olvidado, sino porque ya no me controlaba. Había reescrito mi historia, no como la hija que desapareció, sino como la mujer que regresó, habló su verdad y se eligió a sí misma. Y en esa elección encontré la libertad. Las semanas siguientes se asentaron en un nuevo ritmo más tranquilo, pero más rico de lo que había conocido antes. Llené mis días con trabajo, que importaba, con relaciones que nutrían en lugar de agotar, y con momentos de quietud que me permitieron respirar plenamente, por primera vez en años. El peso del pasado, de promesas rotas, traiciones silenciosas y recuerdos borrados aún persistía, pero ya no definía mi camino. En el teatro comunitario, donde encontré mi voz por primera vez, asumí un nuevo rol, no como intérprete, sino como mentora, guiando a jóvenes actores que me recordaban a mí misma, indecisos, esperanzados, y buscando un lugar al que pertenecer. Cada ensayo era un paso hacia la curación, cada sonrisa compartida un testimonio de resiliencia. Aquí, rodeada de creatividad y aceptación, me sentí florecer de nuevo. Una noche después de un ensayo particularmente conmovedor, recibí un mensaje de una reportera que había cubierto mi historia meses antes. Me invitó a hablar en un panel local sobre el distanciamiento familiar y la recuperación de la identidad. Al principio dudé. Hablar en público no era algo que buscara. Pero entonces me di cuenta de que mi silencio había mantenido enterradas muchas historias. Quizás era hora de ser una voz no solo para mí,
sino para otros que lidiaban con heridas similares. La noche del panel me puse delante de una audiencia de extraños y amigos por igual. Compartí mi viaje de ser vista y no vista, de pérdida y coraje, de encontrar fuerza al reivindicar mi propia narrativa. Los aplausos al final fueron suaves pero sinceros. Más importante aún, después del evento, varias personas se me acercaron para compartir sus historias, su dolor y su esperanza. Fue un recordatorio de que la curación a menudo comienza cuando permitimos que otros entren. De vuelta en mi apartamento, encontré consuelo en pequeños rituales: prepararme té por la mañana, cuidar mi pequeño huerto de hierbas. En el alféizar, escribir cartas a amigos. Los momentos tranquilos ya no eran solitarios, eran míos. Ya no era la hija que se desvaneció en el silencio. Era una mujer creando una vida arraigada en la verdad y el respeto propio. Ocasionalmente llegaban noticias del legado desvaneciéndose de mi padre, un escándalo susurrado, un capítulo cerrado. Ya no despertaba ira en mí. En cambio, sentí un sereno desapego sabiendo que su historia y la mía habían divergido irreversiblemente. Una nítida tarde de primavera, caminé por el parque, la luz del sol filtrándose entre las hojas nuevas. Me detuve junto a un banco donde a menudo me sentaba y miré el horizonte de la ciudad. El mundo se extendía ante mí, vasto, impredecible, lleno de posibilidades. Y yo estaba lista. Lista no solo para sobrevivir al pasado, sino para prosperar más allá de él. Porque la mayor victoria no es reescribir la historia de alguien más, es escribir la tuya propia. Los días se hicieron más largos y la ciudad floreció con el lento despertar de la primavera. Con cada mañana que pasaba me sentía más arraigada en la vida que estaba construyendo, una definida no por la sombra de mi padre ni por el silencio de mi familia, sino por el pulso constante de mi propio corazón. No hubo una reconciliación dramática ni un gran gesto de perdón. En cambio, hubo una silenciosa aceptación, un saber que algunas heridas no sanan con palabras sino con tiempo y distancia. Me encontré pensando a menudo en la noche en que leí mi carta en voz alta en la gala de jubilación de mi padre, la carta que había estado enterrada durante tanto tiempo, escondida bajo capas de engaño y narrativas cuidadosamente elaboradas. Me di cuenta entonces de que la verdad no siempre viene envuelta en confrontación. A veces llega como una marea lenta e implacable que remodela todo a su paso. El silencio que siguió a mis palabras no estaba vacío, estaba cargado, lleno de posibilidades y ajuste de cuentas. Ocasionalmente oiría murmullos, fragmentos de conversaciones entre antiguos colegas o vecinos. Preguntas susurradas sobre el legado de mi padre, dudas planteadas sobre el hombre que una vez pareció intocable. Pero ya no buscaba ser parte de esa conversación. Mi lugar ya no estaba en el eco de su historia, sino en la creación de la mía propia. Una tarde visité el centro comunitario donde era voluntaria, impartiendo talleres sobre expresión creativa y curación. Observé los rostros de quienes me rodeaban, mujeres jóvenes lidiando con sus propios silencios, sus propias historias borradas. Su coraje me inspiró. Me di cuenta de que mi viaje ya no se trataba solo de reclamar mi propia narrativa, sino de iluminar el camino para otros que se sentían invisibles. En casa guardaba una pequeña caja de recuerdos, cartas, fotografías y algunos programas descoloridos de mis primeras actuaciones. No eran reliquias de dolor, sino símbolos de resiliencia. Cada cicatriz me había moldeado, cada momento perdido había abierto espacio para algo nuevo. La mujer que una vez se sintió perdida y silenciada estaba ahora firmemente arraigada en su verdad. Nunca esperé que el cierre se viera así, no como una confrontación, sino como un suave desentrañamiento. La última vez que vi a mi madre no rogó ni se disculpó. En cambio, se quedó de pie en silencio con la mirada baja y dijo: «Ojalá hubiera escuchado». Esa simple frase tuvo más peso que años de negación. Asentí no con ira, sino con compasión. Algunas cosas no se pueden deshacer, pero se pueden entender. Mientras el sol se ponía tras el horizonte proyectando largas sombras que se suavizaban en el crepúsculo, me senté en mi balcón, envuelta en una cálida manta, sorbiendo té. Las luces de la ciudad se encendieron reflejando las estrellas de arriba
una constelación de pequeñas luces en un vasto cielo. Y me sentí completa. El viaje no había sido fácil. Había estado lleno de silencio, dolor y soledad, pero también había sido mío. Y en esa verdad encontré un poder tranquilo e inquebrantable. Los meses siguientes se asentaron en un ritmo que nunca antes había conocido, uno de calma constante y tranquila confianza. El dolor punzante del abandono y la traición se suavizó en algo parecido a un trueno lejano, siempre presente, pero que ya no controlaba el clima de mi vida. Me despertaba cada día no con un nudo de ansiedad, sino con una respiración profunda, un sentido de propiedad sobre mi propia historia. Una tarde fresca, me paré en mi balcón, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían, el zumbido del tráfico lejano, un suave recordatorio de que la vida seguía independientemente del pasado. La mujer que vi reflejada en el cristal era diferente a la chica asustada que una vez estuvo fuera de una puerta cerrada rogando que la dejaran entrar. Era más alta, más firme, alguien que había aprendido que la fuerza no se trataba de declaraciones ruidosas o confrontaciones dramáticas, sino del tranquilo coraje de seguir adelante. Pensé en mi familia no con ira, sino con una comprensión tranquila. Habían elegido su camino, su versión de la historia, y yo había elegido el mío. A veces el amor no se trata de aferrarse, a veces se trata de saber cuándo soltar. La herida que dejaron siempre sería parte de mí, pero ya no me definía. Había tejido esos hilos rotos en un tapiz de resiliencia y autoestima. Ya no era una sombra en la luz de alguien más, era mi propio sol. Esa noche me preparé una taza de té de manzanilla, el vapor rizándose como una suave promesa. Encendí una sola vela, su suave resplandor llenaba la habitación de calidez. Abrí mi diario y escribí una línea sencilla. Estoy aquí. Estoy completa. Soy suficiente. En esa tranquila afirmación encontré la paz. No el tipo de paz que borra el dolor, sino el tipo que lo abraza y elige la esperanza a pesar de todo. Y mientras la vela parpadeaba y la ciudad se sumergía en la noche, sonreí no porque la historia hubiera terminado, sino porque finalmente era mía para contarla. Algunas de las heridas más profundas que llevamos no son causadas por traiciones ruidosas o confrontaciones explosivas. Provienen de ser borrados, desestimados u olvidados por quienes deberían habernos amado más. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no se trata de gritar más fuerte o buscar venganza, sino de recuperar tu voz y tu vida con serena resiliencia y tranquila determinación. Cuando la lealtad se enfrenta a la traición, cuando la competencia es pasada por alto, el camino a seguir no siempre es a través de la ira. Es a través de la claridad, la estrategia y el respeto propio. Nuestra protagonista no necesitó confrontar su pasado con furia. En cambio, eligió reunir la verdad, aferrarse a ella firmemente y dejar que hablara por sí sola. Esa victoria medida e intelectual es a menudo la más devastadora, porque no puede ser negada, ignorada o reescrita. Es un recordatorio para todos los que hemos sido empujados a los márgenes de que nuestro valor no está definido por el reconocimiento de otros, sino por nuestra propia integridad inquebrantable. Si alguna vez te has sentido invisible o infravalorada, esta historia es tu espejo. No tienes que gritar para ser oída. A veces las victorias más poderosas llegan en silencio y la tranquila recuperación de ti misma. Tu historia importa, tu voz importa, y nunca es demasiado tarde para estar en tu propia luz. Si esta historia resonó contigo, suscríbete a Workplace Revenge. Aquí compartimos historias reales de coraje, justicia y transformación, prueba de que las victorias más profundas no siempre son ruidosas, pero siempre hablan volúmenes. Haz clic en suscribir y únete a una comunidad donde tu fuerza y tu verdad nunca serán ignoradas.